Buenas noches. Agradezco por la invitación al Comité Patriótico de la Independencia del Perú, con la filial en la provincia de Chiclayo, pidiendo, antes de comenzar, un minuto de silencio, por favor, en memoria y agradecimiento de mis antepasados, mi padre, mi abuelo, mis bisabuelos, tatarabuelos y la familia Ichendía. Esta noche, la presentación de mi investigación, Antecedentes de mi tierra, las pampas del Ipque y la familia Ichendía, posiblemente con la exposición deje algunas dudas sobre la historia, hasta ahora conocida de la región Lambayeque. Mi padre, el doctor Teodoresio Díaz Periche, nos contaba como historia familiar que había sido dueños del Pimentel y que todas las escrituras públicas que lo demostraban habían sido robadas a la familia y que muchas informaciones habían desaparecido, a pesar de que muchas veces se solicitó esta información a registros públicos cuyas oficinas quedaban, me acuerdo, en la calle Leoncio Prado, sin resultado alguno, por supuesto, ¿no? Desde muy pequeño me agrada la historia e investigación y quise averiguar esa historia familiar. Años después, con la ley de transparencia, encontré información en los archivos regionales, en los archivos de la Nación, archivos arzobispales, de Indias y sobre todo un archivo familiar, hallando en una de las propiedades de la familia al momento de hacer la demolición. Todos conocemos la historia del distrito de Pimentel, que por cierto acaba de cumplir 100 años de creación política. Asimismo, sabemos que existen muchas homonimias con este nombre: Puerto de Pimentel, Pampa de Pimentel, Fundo Rústico Pampa de Pimentel, Distrito de Pimentel, Nuevo Pimentel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sabemos de Pimentel? Del marino de apellido Pimentel, y que años después que este puerto serviría para la embarcación y desembarque de mercancías por balsas, encontrando una estrecha relación entre Pimentel y la familia Echendía. Pues quién diría que mi familia inició una sociedad y formó la empresa mercantil Echeandía Hermanos para comenzar a hacer inicio de esta labor. Prueba de ello es que tenemos el acta de constitución de la empresa de los hermanos Echendía, Juan Rodolfo, Nemesio y Adrián, documento que se encuentra en el Archivo Regional de Lambayeque. Existe inclusive una fotografía que hace pública Bruning de esta labor del embarque y desembarque de mercancías. Después se hizo un muelle de madera para mayor fluidez y comercialización de productos que desarrollaba la región y que la Compañía de Ferrocarriles de Pimentel y el señor Dalorzo de la Piedra, entre otros empresarios, hicieron la inversión a favor del crecimiento de la región. Como todos sabemos, en la actualidad nos movemos en diferentes redes sociales, así que publiqué una información del historiador Alejandro Araujo, que se había publicado en el diario La Industria, conmemorando el primer centenario del combate del 2 de mayo de 1866. Presentar el artículo no fue fácil, pues donde se menciona que Manuel Echendía, como uno de los fundadores del puerto de Pimentel, Manuel Echendía Besada, mi tatarabuelo, quien a su vez su padre de este es primo hermano de Manuel Echendía Valencia, prócer de las Américas, junto a Simón Bolívar, quienes
arman el Ejército Libertador del Norte. Como ustedes pueden observar, e inclusive hacen mención de lo que en esa época se cedió esta casa principal de la familia, que está ubicada en lo que ahora es la calle Quiñones, Malecón Seoane y el pasaje Chiclayo. Ahí ahí se ubicó la antigua comisaría de la Guardia Republicana, ¿no? La Guardia Republicana que tuvo Guardia Civil, perdón, que tuvo muchos años en esa ubicación. Esa fue la casa matriz de mi familia, que por fenómeno del niño, bueno, pues desapareció, se cayó, y etcétera, 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 que es otra cosa, ¿no? También encontramos otras publicaciones que mencionan a mi tatarabuelo como, como uno de los fundadores de Pimentel, revistas, los archivos de la municipalidad de Pimentel, de la municipalidad distrital de Pimentel. Después de la publicación en redes, el artículo del periódico, existen muchos comentarios en contra y pocas a favor, provocándome más curiosidad de investigar, pues todos sabemos que la historia no tiene por qué ser absoluta. Entre los documentos de la familia encontré planos del puerto de Pimentel del año 1914-1915 por el ingeniero Puig, que es muy reconocido en el departamento de Lambayeque. Esto me sirvió de base para iniciar propiamente la investigación sobre los terrenos de mi familia. Acudí al registro público para investigar si existía una primera inscripción del puerto de Pimentel y encontré una copia literal que lamentablemente se encuentra dañada, poco legible. Según las copias literales que tiene Sunar Chiclayo del 23 de junio de 1967, cuando se construye y se reconstruye el establecimiento, el encabezamiento del predio, dice que esta propiedad cursa inscrita en fojas 25 en el tomo cuarto del registro de la propiedad inmueble y ha sido transcrito de conformidad con la resolución número 50, resolución 50 del número 138, partida 67 del 23 de junio de 1967. Y lleva como título Finca Rústica, Departamento de Lambayeque, Provincia de Chiclayo, Distrito del Cercado Pampa de Pimentel. Como se puede observar, no se puede leer y a simple vista está muy dañada, por lo que no fue necesario lupas, sino un poquito más y teníamos que hacer una prueba carbono 14 para poder entender y ver la antigüedad del documento. Bromas aparte, ¿no? Se tuvieron que es necesario utilizar lupas, revisar títulos archivados, que no habían, y por este motivo solicité la reconstrucción de la partida y todo lo relacionado con el puerto de Pimentel y el llamado Fundo Rústico Pampa de Pimentel. La SUNAR logró reconstruir dicha partida a base de 14 escrituras públicas, encontrando en el Archivo Regional de Lambayeque. Como sabrán, la SUNAR solo los menciona, así que me dediqué a buscarlas e investigar para verificar si eran las mismas con las que fueron reconstruidas la partida dañada. De las 14 escrituras, solo 4 sirven para poder profundizar mi investigación sobre las tierras de mi familia. Además, las otras 10 escrituras son con fecha posterior a estas 4 y con áreas pequeñas o menores del puerto de Pimentel. Para continuar con la presentación, debo aclarar algunos términos que han sido confundidos como finca rústica y terreno denominados. La finca rústica es la parte del terreno que se destina a la explotación agraria, pecuaria o forestal desde el punto de vista urbanístico y se trata de un suelo no urbano por carecer de las obras de urbanización que lo convertirán en un solar apto para construir o urbanizables. Y terrenos denominados era un término utilizado por el lenguaje del castellano antiguo, los españoles, porción más o menos considerable de corteza terrestre, de determinada edad, naturaleza u origen,
y este término lo usaban los españoles para definir un área determinada a conquistar. Esta aclaración es importante, ya que en las escrituras públicas existe una homonimia en el nombre de los predios: finca rústica, y el otro es tierras denominadas Pampas de Pimentel. Existe esta homonimia, y recordemos que la primera escritura pública mencionada por Sunar, que está dañada, es del fundo rústico Pampa de Pimentel, teniendo la homonimia con el predio más grande, que se llama Tierras Pampas de Pimentel. Prueba de ello que es que el nombre es adquirido con posterioridad en el año 1862, cuando antiguamente se le llamaba Tierras Pampas de Pimentel. Antiguamente, o sea, le llamaban tierras denominadas Pampas de Lipque. Y después, en el año 1862, por esta confusión, el notario le agrega el nombre Pampas de Pimentel. La homonimia se produce en la escritura pública de compra-venta entre los herederos de Alonso Filcañán. ¿Quién es Alonso Filcañán? Dice, Alonso Filcañán era uno de los últimos caciques que tuvo el departamento de Lambayeque, quienes deja a sus descendientes, otros indígenas notables, a don José Domingo Fale, de una parte de las tierras de Lipque, y él, notario a esta división del terreno, le denomina Pampas de Pimentel. Los linderos de compra y venta de Alonso Filcañán con Domingo Fallen saltan a la vista cuando se leen los límites de cada uno de los predios. Como ustedes pueden observar, en esta escritura que también figura en el Archivo Regional de Lambayeque, la escritura pública 242 menciona al señor José Domingo Fallen como propietario de las tierras denominadas Pampas de Lipque, ahora conocidos con el nombre de Pampas de Pimentel. Estamos hablando de las tierras conocidas, tierras denominadas, ¿no? Y cuyas extensiones de incalculable mesura, pero tienen unos linderos muy definidos para esa época, ¿no? El Mojón de Reque, desde una huaca llamada Santacos, de ahí va a dar una huaca llamada Bastalop, y de ahí va a dar a los Mojón de Lefñán, al Mojón de Finques llamado Lefñán, y de ahí a los Barrancos del Mar que llaman Yolán. Y se excluye de esta área el nuevo puerto de Pimentel. Ojo. Entonces, se da la homonimia, y lo vamos a poner acá para que puedan ver lo que dice en el siguiente documento. Dice que es del año 1896, 62 al 96, estamos hablando de 34 años posteriores. Y esta escritura pública, que también está en el Archivo Regional de Lambayeque, la escritura pública 287, dice muy claramente, dice, entonces se da la homonimia entre el fundo rústico Pampa de Pimentel, que es la partida dañada a nombre del señor Dalorzo en 1903, y esta subdivisión, que es la de las tierras de Lipque, denominada Pampas de Pimentel. Entonces, el primer propietario en registros públicos, aparentemente aquí, es el señor José Domingo Fallen, que vende a los hermanos Echendía en el año 1896. Esta homonimia creada acarrea una confusión desde el año 1862 hasta la actualidad, creyendo que son un solo predio. Pero si nosotros lo leemos a nombre de los propietarios, el nombre de los propietarios es muy entendible, y con los linderos y la extensión y ubicación, damos cuenta que dos predios son totalmente distintos. Entonces, el propietario de las tierras de Lipque es Alonso Filcañán Seclén, quien a su vez deja en herencia a su descendencia indígenas notables de la época de los herederos, y vende al señor José Domingo Fallen parte de las tierras de Lipque, denominándolo Pampas de Pimentel,
Ahora, Domingo Fallen vende estas tierras a los hermanos Echeandía. Para verificar si los indígenas tienen el derecho sobre estas tierras que vende a José Domingo Fallen, encontré el testamento de Alonso Filcañán Seclén. Este testamento del año 1620, y demuestra con testigos de que esa propiedad le pertenecía a sus padres, a sus abuelos, a sus antepasados, con fácil, como ellos mismos dicen, 100 años de antigüedad. En el mismo testamento que les estoy mostrando, está documentado, está fedateado, está sellado con las firmas de esa época, con los procuradores, con los secretarios de Cabildo, con el sello de la corona española, con jueces ya después en el año 1895 y 1903, de un juez de apellido Rivadeneira y notario de Rivadeneira, que demuestra que ingresó al registro este documento y que también fue para esa época copia del fiel del original, ¿no? Durante la investigación me pregunté en qué momento el señor Dalorzo se hace dueño de las áreas del Fundo Rústico Pampa de Pimentel, encontrando una escritura pública donde el señor Dalorzo compra diferentes áreas y consolida ser dueño de 869.53 hectáreas, terreno en el que fundó el Pampa de Pimentel. También para consolidar esta área, entre mi familia y el señor Dalorzo se hizo una permuta de algunas propiedades. Cabe recalcar que se menciona en el testamento los linderos de los predios de las tierras denominadas Lipque, y también se hace mención en el siguiente documento por una permuta de 869.53 hectáreas con el señor Dalorzo, que es solo el Fundo Rústico Pampa de Pimentel. Entonces, debe quedar claro que existen dos predios, el primero denominado Finca Rústica Pampa de Pimentel y el segundo predio denominado Pampas de Pimentel, que es una parte de las tierras del Lipque, quedando así los linderos de estas escrituras. Tal como se menciona y como se puede observar, el Fundo Rústico Pampa de Pimentel, que es el puerto de Pimentel, 869.53 hectáreas aproximadamente, lo que encierra en ese círculo lo que es ese vamos a llamarle esa poligonal de color guinda en el departamento de Lambayeque y Piura, que vendría a ser parte de las tierras del Lipque. Son predios con diferentes linderos, diferentes áreas, diferentes determinaciones, y que registros públicos lo tienen muy claro, quedando así los linderos de estas escrituras. Debo recalcar que los nombres de los linderos están en lenguaje mochic, yunga, quechua, y que gracias a la colaboración del reconocido profesor Palmas Magisteriales Antonio C.R.P. Vances fueron traducidos, encontrados, corroborados por los lugareños, y el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, ha verificado todos los puntos geolocalizándolos y referenciándolos, georreferenciándolos en especial. Como podemos observar en la imagen, el predio Pampa de Pimentel, parte de las tierras del Lipque, es más grande que la finca rústica Pampa de Pimentel. Para concluir mi exposición, presento este cuadro comparativo de los linderos de las tierras del Lipque, de Alonso Filcañán,
de las Pampas de Pimentel, que eran parte de las tierras de Lipque, que es propietario José Domingo Fallen, y que éste vende a la familia y de la finca rústica Pampa de Pimentel, de propiedad del señor Dalorzo, que también se muestra en el plano aclarado y que el predio del testamento Filcañán un territorio más grande que abarca los actuales territorios de la región Piura y Lambayeque. Como ustedes pueden observar, las denominaciones son totalmente distintas, a pesar de que es el mismo nombre. Un ejemplo, el departamento de Lambayeque tiene una provincia que se llama Lambayeque, un distrito que se llama Lambayeque, y por qué no decirlo, hasta puedan haber urbanizaciones con el nombre de Lambayeque en la misma ciudad evocadora, ¿no? En la misma Lambayeque. Pero vayamos a la realidad. La homonimia es el nombre, diferente nomenclatura, tierras denominadas, tierras llamadas Lipque. Otra cosa es la finca rústica Pampa de Pimentel. Y la extensión superficial son totalmente distintas. No es por nada, pero así figura en el testamento, en las escrituras públicas, en las inscripciones que aparecen en los archivos regionales. Tierra de ello, prueba de ello, perdón, es que dice sí, no, claramente dice, no se especifica el número de fanegadas por ser casi imposible su mesura. Y en cambio la finca rústica tiene 869.53 hectáreas, ¿no? Y aquí lo hemos demostrado cuando se prueba en los documentos que figura en registros públicos. Los linderos también son totalmente distintos. Como ustedes pueden observar, totalmente diferentes, y demuestra que son dos predios totalmente uno más grande que el otro. Agradezco a todos por las investigaciones y, ¿por qué no?, agradezco a ustedes también porque me dieron más ímpetu para seguir investigando. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad para poder aclarar esta investigación.